El día de hoy nos toca revisar el tema del tratamiento del infarto cerebral. Haremos hincapié, por supuesto, al tratamiento agudo del infarto cerebral. La importancia del infarto cerebral es grande debido, y como verán en la plática, a que es una patología muy prevalente con una alta mortalidad. Como se ilustra en la presente diapositiva, ocurren aproximadamente 17 millones y medio de eventos vasculares cerebrales, contabilizando infartos y hemorragias cerebrales, esto en todo el mundo. Y como se muestra al lado izquierdo de la gráfica, la gran mayoría de estos eventos, cerca del 67%, ocurren en países en vías de desarrollo, en tanto que solo un 33% ocurren en países de primer mundo. De tal manera que es un trabajo muy importante para los países emergentes y en vez de desarrollos, comprender, estudiar y aprender a tratar a estos pacientes. Las enfermedades catastróficas que habitualmente terminan con la vida del individuo adulto son las más importantes, las enfermedades coronarias, representando el 12.5% de los casos, la enfermedad cerebrovascular, representando el 10% de los casos, y en mucho menor índice, obviamente, las infecciones pulmonares bajas, los problemas perinatales y, por supuesto, en quinto lugar, el VIH-Sida. Anualmente en todo el mundo ocurren 55 millones de defunciones en adultos. Más del 12% están representadas por cardiopatía isquémica y el 10% de las defunciones globales son producidas por enfermedad vascular cerebral. De tal manera que la enfermedad vascular cerebral representa 5.5 millones de defunciones anuales. Si ustedes ven en la gráfica, podrán observar que 85% de estas defunciones ocurren en países en vías de desarrollo y en países emergentes como México, por lo cual es imperativo que nosotros que estudiamos medicina en México aprendamos a tratar esta patología catastrófica. En México, debido al gran interés que tenemos en la comprensión de esta patología, hemos hecho muchos estudios epidemiológicos para tratar de comprenderla. Ya hemos estudiado aproximadamente 7,000 pacientes en varios registros, iniciando la experiencia en México con el registro del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, seguido por el estudio René-Basque de diseño transversal que reunió 2,000 pacientes en 17 estados de la República. Posteriormente se inició el registro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que a las fechas actuales ya debe estar alrededor de 1,000 pacientes, y la perla de la corona, el estudio Premier, el cual, con un diseño prospectivo a un año de seguimiento, nos permitió comprender parte de la evolución de los pacientes con infarto cerebral. Algunos datos se mostrarán durante la plática. Existen diferencias epidemiológicas en cuanto a la clasificación de la enfermedad vascular cerebral, pero es importante que el estudiante comprenda que dentro del grupo de las patologías vasculares cerebrales existe la patología isquémica, que es la isquemia transitoria y el infarto cerebral, en azul, y existe la patología hemorrágica, que es la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. En Estados Unidos, 80% de los eventos son de tipo isquémico, en tanto que en México, 64% de los eventos son isquémicos y 30% son hemorrágicos. Un grupo muy pequeño de la patología está representado por la trombosis venosa cerebral, que en México está muy asociado a la época del puerperio en mujeres posteriormente a una cesárea, aunque es una patología rara. Si nos centramos en los cuadros azules, la patología isquémica, el infarto cerebral, lo estudiamos de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico y se divide en varios grupos. El primer grupo y más importante es el evento aterotrombótico, el cual tiene su origen en las placas de ateroma que se desarrollan a nivel de la arteria carótida, a nivel del cuello, a nivel de la arteria vertebral, a nivel del arco aórtico, denominándose aortoembolismo, o en algunos casos por patología de aterosclerosis intracraneal a nivel del polígono de Willis. El segundo grupo de infartos es el infarto lacunar, el cual es un infarto pequeño que mide menos de 15 milímetros y está localizado por definición en partes profundas del cerebro y ocurre en pacientes hipertensos. Los eventos cardioembólicos, que son los segundos en frecuencias y los de peor pronóstico, están relacionados con una fuente embólica de alto riesgo. La causa más común de ellos es la fibrilación auricular,
que se presenta frecuentemente en mujeres o varones, más frecuentemente en mujeres por arriba de los 75 años de edad, aunque también hay otras causas que hay que estudiar, como son los infartos agudos al miocardio recentes, las fallas cardíacas descompensadas, los problemas valvulares de corazón izquierdo, entre otros tantos, como pudiera ocurrir en el síndrome de seno enfermo y en prótesis mecánicas. El cuarto grupo, denominado vasculopatía no trombótica, ocurre cuando hemos descartado los tres grupos previos, de tal manera que son pacientes que no tienen perfil metabólico de riesgo, son pacientes que no tienen eventos cardioembólicos y son pacientes que no son hipertensos. Así pues, estos cuatro grupos conforman la mayoría de los infartos cerebrales. Los grupos de la extrema derecha, los no determinados, ocurren cuando, a pesar de todos los estudios diagnósticos posibles, no podemos documentar qué es lo que ocurre con el paciente, u ocurre cuando el paciente tiene varios mecanismos y no podemos determinar cuál de ellos fue el que ocasionó el infarto. Si nos centramos ahora en las gráficas rojas, podremos identificar las causas de las hemorragias cerebrales. El grupo general se denomina hemorragia intracraneal y de estas, la más frecuente es la hemorragia intracerebral, que es el derramamiento de sangre por una ruptura arterial, y este derramamiento de sangre ocurre dentro del parénquima cerebral o dentro del cerebro. Y el segundo grupo, que es la hemorragia subaracnoidea, ocurre cuando una arteria del polígono de Willis se rompe, principalmente por una dilatación aneurismática, y el sangrado va a bañar al cerebro alrededor, localizándose principalmente en el espacio subaracnoideo y diseminándose por el líquido cefalorraquídeo. De tal manera que esta clasificación es vital porque dependiendo la clase de evento que tengamos, va a ser el tratamiento que ofrezcamos al paciente que tenemos en la sala de urgencias. Es importante recordarles que el pronóstico de la enfermedad vascular cerebral es grave, y en especial en México, donde no hemos desarrollado los mecanismos de tratamiento adecuado, tenemos un pronóstico malo, temprano y tardío. Ustedes verán esta gráfica que es muy importante, que es la escala modificada de Rankin, donde nos valora el paciente cómo estuvo después de un evento vascular, de tal manera que el ranking de 0 es el paciente que se recupera 100%, y en el otro extremo el ranking de 6 es el paciente que fallece. En el ranking intermedio, el 1 y el 2 son los que tienen buen pronóstico con algunas secuelas. El ranking 3 es el paciente que camina con bastón, el 4 es el que está en silla de ruedas, el 5 es el que requiere asistencia para hacer sus actividades de vida diaria y está obviamente en cama. De tal manera que esta escala nos permite clasificar el pronóstico del paciente. A 30 días, en el grupo de sujetos estudiados aquí en México, como podremos ver, 54% de nuestros pacientes tienen mal pronóstico, por lo cual a los 30 días la enfermedad es bastante grave, teniendo en términos generales en México una mortalidad cercana al 12% de los eventos. Uno pudiera pensar que la enfermedad vascular cerebral tiene una mortalidad alta al inicio, pero lamentablemente la enfermedad vascular cerebral tiene una mortalidad que continúa a través del tiempo. En el estudio Premier de infarto cerebral nos pudimos dar cuenta que al año de evolución de un infarto, el paciente duplica la mortalidad. Si ustedes ven la escala de Rankin a los 30 días, en infartos tenemos un 15% de mortalidad y al año tenemos un 30 o 29% de mortalidad. Esta mortalidad excesiva que tenemos en México implica, por supuesto, que no sabemos dar tratamiento de prevención secundaria y no es costumbre de los mexicanos enviar a los pacientes a dar rehabilitación física, que frecuentemente logra incorporar al paciente a actividades de vida diaria o actividades laborales. Así pues, además de que la mortalidad aumenta, el buen pronóstico aumenta muy poco, por lo cual es importante que aprendamos nosotros a tratar a estos pacientes y a reconocer que el tratamiento agudo es solo una parte del tratamiento integral del paciente y el seguimiento tiene que hacerse al menos por un año para lograr evitar recurrencias vasculares que van a terminar con la muerte del paciente. El pronóstico del paciente con un infarto cerebral agudo dependerá en gran medida de la gravedad de los síntomas. Así pues, en mano derecha podrán ver que a mayor gravedad de los síntomas el pronóstico del paciente a un año es peor. La escala de NIHSS es una escala que usamos en la etapa aguda para determinar la gravedad del paciente y esa escala nos permitirá determinar si el paciente es candidato a trombolisis aguda o no es candidato a la misma. Así pues, se considera un infarto menor al infarto que tiene por lo general menos de 9 puntos de NIH, un infarto intermedio, el que está entre 9 y 15 puntos,
Esta división de nosotros es por el estudio Premier, y por lo general un paciente que tiene mayor de 15 puntos en la escala de NIH pues tiene un infarto extenso. Así pues, los pacientes con infartos grandes tienen un peor pronóstico a un año de evolución que los pacientes que tienen infartos de tamaño pequeño, por razones obvias. Además del tamaño del infarto y el estado clínico del paciente, el mecanismo de oclusión arterial también determina el tamaño del trombo o el tamaño del coágulo y obviamente la gravedad del paciente. Así pues, los infartos de peor pronóstico en México y en todo el mundo son los cardioembólicos, que logran tapar ramas arteriales grandes del cerebro y finalmente van a terminar en infartos catastróficos con una alta mortalidad a un año. Pero además de que el tratamiento está determinado por el tamaño del infarto, la gravedad del paciente y el mecanismo fisiopatológico, en gran medida está determinado por el tipo de manejo médico empleado en la etapa aguda. Así pues, si queremos tener pacientes con buena recuperación funcional, debemos dar un tratamiento integral a estos pacientes para evitar las complicaciones catastróficas que van a terminar con la muerte del paciente. En los 90 el tratamiento del infarto cerebral era visto de manera muy negligente por los médicos porque no comprendíamos lo que sucedía realmente en el cerebro. El paciente era arrumbado en una sala de urgencias con solución glucosada y esperábamos la libre evolución del infarto para determinar el pronóstico. Con los estudios de imagen nuevos como la tomografía de emisión de positrones, la resonancia magnética y por supuesto algunos modelos animales, hemos comprendido que el infarto es realmente una emergencia y hay mucho de tejido que está dañado que se puede recuperar. Este estudio del Dr. Saber de la Universidad de California en Los Ángeles es muy interesante porque nos determina la tasa de muerte neuronal ante un infarto cerebral. Este estudio experimental fue realizado en primates y lo que hacía el Dr. Saber era ocluir la carótida. Al término de 12 horas, sacrificaba al animal y contabilizaba por patología cuántas neuronas morían por tiempo. Así pues, el Dr. Saber fue capaz de determinar que cada segundo que dura una arteria principal del cerebro ocluida se mueren 32.000 neuronas. Cada minuto se mueren 2 millones de neuronas. Después de una hora de oclusión arterial se murió 120 millones de neuronas y a las 10 horas de oclusión arterial se mueren 1 billón de neuronas. Eso es muy importante porque si recordamos, los políticos mexicanos que solo tienen 32.000 neuronas, con un segundo de oclusión arterial estarían prácticamente fritos y nosotros también. Además de que se mueren las neuronas, se mueren las fibras, que son los cables, las sinapsis, que son las que finalmente nos dan la interconexión neural, y si lo tratamos de traducir en tiempo de vida, pues sabremos que el cerebro envejece de manera muy importante. Por cada segundo que una arteria dura ocluida, envejecemos casi 9 años. Por cada minuto que se ocluye una arteria, envejecemos 31 semanas. Por cada hora, envejecemos cerca de 4 años. Y a las 10 horas de una oclusión arterial, envejecemos 36 años. Así pues, esto nos permite identificar que el evento isquémico es una emergencia médica, que mientras más rápido recuperemos el flujo cerebral o destapemos la arteria, morirán menos neuronas, lo cual se traducirá en una mejor calidad de vida funcional para el paciente. Con los estudios de imagen, como la resonancia y en esta diapositiva la tomografía por emisión de positrones, fue cuando realmente pudimos ver el concepto de penumbra isquémica en tiempo real en un paciente con evento vascular. Como le indica la gráfica, la tomografía por emisión de positrones nos permitió ver el consumo metabólico de oxígeno, la extracción de oxígeno y el flujo cerebral. De tal manera que identificando esas zonas en el cerebro fue posible identificar la penumbra isquémica que era real, viable en los pacientes. Por tal, se modificó la terapéutica en el EBC y esto nos permitió a los neurólogos ser mucho más agresivos para tomar decisiones oportunas en el manejo del paciente con este tipo de eventos. La resonancia magnética es sin duda un estudio de imagen muy útil que nos permite identificar la isquemia cerebral desde los primeros minutos de que se ocluye el vaso arterial del cerebro. Así pues, en la extrema izquierda, la resonancia convencional en T2 no permitirá ver isquemia hasta después de varias horas de evolución, pero las dos secuencias nuevas de adquisición rápida, que es la difusión, la imagen media, y la perfusión, la imagen de la derecha, nos permite identificar isquemia cerebral desde los pocos minutos de que se ocluye la arteria. La imagen de media, llamada difusión, implica el movimiento de agua por la barrera hematoencefálica. Así pues, si la barrera está alterada, el flujo está alterado y no hay transporte de moléculas de agua, identificará el software una zona blanca que se llama restricción de la difusión y eso implicará isquemia aguda. Por otro lado,
En la extrema derecha, que es la imagen de perfusión, implica que el paciente se le pondrá medio de contraste y, como es de esperar, el medio de contraste pasará por el parénquima, será lavado y nos dará una velocidad de tránsito del contraste. En el lado afectado, como se muestra en rojo en la imagen de la derecha, nos implica que el contraste tarda más tiempo en pasar por el parénquima a comparación de la zona derecha, esto porque hay disminución del flujo. Esa zona roja se llama hipoperfusión. Si yo empasto la zona azul en la zona roja, veremos que era una zona de desacuerdo y será normalmente la hipoperfusión roja mayor que la restricción de la difusión en azul. Esa zona que se identifica en color amarillo se llama penumbra isquémica. Y esto lo puede ver el médico en el momento de que el paciente es sometido a una resonancia magnética a los pocos minutos de que se ocluye una arteria. Por eso es tan importante para decisión terapéutica, principalmente cuando el paciente es candidato a trombolisis intraarterial. Así pues, por resonancia magnética podemos identificar varias zonas de lesión cerebral y podemos entender que es un continuo de lesión que se estabiliza o se establece en varios días, minutos, horas o segundos. Así pues, la primera zona en aparecer de daño es el ADC alterado, la zona negra. Posteriormente aparecerá la restricción de la difusión en gris, seguirá la hipoperfusión en naranja y finalmente una zona en rojo de oligoemia, que simplemente es un poco de disminución de flujo con función cerebral normal. Así pues, el tamaño del infarto podrá ser muy pequeño si actuamos muy rápido o muy grande si actuamos mal. El tamaño del infarto, además del mecanismo de acción y de la gravedad del paciente, depende del médico. Una buena actuación médica implicará infartos pequeños del tamaño de ADC o difusión, y un infarto maltratado implicará un paciente que perderá perfusión y oligoemia, teniendo infartos hemisféricos que lo llevarán finalmente, en muchos casos, a la defunción. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver una tomografía o una resonancia en la etapa aguda del infarto, podrán identificar lo siguiente. Como yo sé que muchos de ustedes no lo han visto, les voy a enseñar la primera tomografía de su primer paciente. Bueno, esta imagen que muestra una imagen del cerebro de Simpson es una imagen que, si bien puede causar hilaridad, quiere dar a reconocer que realmente después de un evento vascular cerebral isquémico hemorrágico, el cerebro se reduce de tamaño, pierde volumen y viene la segunda catástrofe, que es el infarto y de la hemorragia, además de ser la primera causa de discapacidad funcional, de ser la segunda causa de muerte a nivel mundial. También es la segunda causa de demencia a nivel mundial, solo por debajo de la enfermedad de Alzheimer. Así pues, que el tratamiento del infarto y hemorragias no termina después de 30 días, sino que es un continuo de modificación de tratamientos, reincorporación del paciente a sus actividades laborales y de vida diaria, lo cual va a permitir en mucho tratar de reducir el riesgo de complicaciones como la demencia. Y ya hablando en serio, la evolución natural de un infarto grande, lo que llamamos los médicos infarto maligno, básicamente es una evolución catastrófica entre el día 3 al día 5 del infarto. La primera tomografía de la izquierda muestra un cerebro normal, solo con la presencia de signos tempranos de infarto, como le indica la flecha, la arteria cerebral media hiperdensa. Conforme pasan las siguientes 6 a 12 horas, empiezan a aparecer los signos tempranos de infarto, ya con daño parenquimatoso, donde se identifica en la segunda tomografía borramiento de surcos, que es muy fácil verlo a comparación del lado izquierdo con el derecho. Hacia las 24 horas aparecerá ya lo que es la isquemia o el infarto real, obviamente bien localizado en un hemisferio, y hacia el tercero, cuarto y quinto día aparecerá el infarto maligno con la herniación transtentorial, que va a producir en muchos casos la muerte del paciente. También hay que recordar que, además de que el paciente muere por el infarto cerebral y complicaciones del mismo, una gran cantidad de pacientes fallecen por complicaciones asociadas al internamiento, como son neumonías y tromboembolia pulmonar, sepsis también inducida por neumonía, por supuesto, y por infección de vías urinarias. El tratamiento del infarto ha cambiado afortunadamente y para bien del paciente desde los años 90 hasta las fechas actuales. Anteriormente comentábamos que el tratamiento del infarto era muy malo por parte de los médicos por falta de conocimiento de la fisiopatología de la isquemia y de la hemorragia. Actualmente el tratamiento integral del infarto, que denominamos los médicos tratamiento del ictus en una unidad de EBC o unidad de stroke o unidad de ictus vascular, implica la modificación de la evolución natural de la enfermedad por varias vías.
Como podrán ver ustedes en la gráfica, el abordaje integral de la enfermedad vascular cerebral implica un paso muy importante, en especial en el infarto, que es restaurar la perfusión cerebral, lo cual se hace por medio de trombolisis. Hay que limitar el daño celular, lo cual se hace con algunos fármacos, aunque estos no han demostrado totalmente ser eficientes y están en prueba. El paso 3, los cuidados generales, que denominamos los neurólogos. Neuroprotección no farmacológica es muy útil porque reduce la mortalidad un 23%. El manejo del edema cerebral en el infarto maligno, ya sabemos que hay que hacerlo agresivo con el manejo de craniotomía temprana. Tenemos que prevenir complicaciones, lo cual hacemos movilizando al paciente, aspiración frecuente de secreciones, evitar la vía oral cuando hay disfagia. Lo evitamos con el uso de anticoagulantes de bajo peso molecular como Clexane. Y también, por supuesto, uso de medidas elásticas y, en algunos casos, uso adecuado de antibióticos. Prevenir la recurrencia es muy importante porque después del evento agudo, los tipos de eventos cerebrales, aterotrombótico, cardioembólico y lacunar, tienden a repetir si no modificamos los factores de riesgo del paciente. La rehabilitación temprana es muy útil porque ya sabemos también que el inicio de la rehabilitación entre los primeros 7 días hace que el paciente tenga una posibilidad de recuperación mayor, por lo cual hacemos rehabilitación temprana y la continuamos por un tiempo importante que puede llegar hasta un año, y esto logra finalmente que la recuperación del paciente sea 34% mayor. Se logran disminuir costos y, por supuesto, disminuir mortalidad, aumentando pronóstico funcional en el paciente. Esto conocido como unidades de ictus vascular. Si vemos algunos números en el estudio publicado en Stroke en el 2009 de Feng Shu, veremos que las unidades de ictus son capaces de egresar pacientes 3 a 4 días antes que una sala general o un hospital general, y esto conlleva una P significativa, de tal manera que la unidad de ictus egresa pacientes antes y, lo importante, con mejor pronóstico. Este mismo autor nos permite identificar que los pacientes manejados en una unidad de ictus cerebrovascular tienen una menor mortalidad hospitalaria a comparación de los que son atendidos en hospitales generales. Así pues, la mortalidad hospitalaria en una guardia general o hospital general es del 16.6%, en tanto que los manejados en una unidad de ictus es de 12.1%. Esto implica una reducción de riesgo de mortalidad del 30% en los pacientes atendidos en unidades de ictus a comparación de los atendidos en hospitales con guardia general. El beneficio es muy importante, pero más importante en el manejo del infarto cerebral y de la hemorragia intracerebral. Necesitamos tratar 22 pacientes en una unidad de ictus para reducir la mortalidad de los pacientes con infarto y hemorragia cerebral. Este NT es muy pequeño y es muy útil debido a la gran cantidad de pacientes con este tipo de patología. En revisiones sistemáticas se ha identificado que la reducción global de riesgo de complicaciones y muerte llega a ser tan alto como el 34% cuando se manejan los pacientes en unidades de ictus. Y lo importante es que se afecta la mortalidad para bien, se reduce más de un 20%, y la discapacidad funcional también es capaz de reducirse aproximadamente un 13 a 15%. Es muy útil que nosotros promulguemos la formación de unidades de ictus cerebrovascular para la mejor atención del paciente. Cuando el paciente acude a urgencias en busca de consulta, tendremos que definir dos escenarios. El paciente que llega con síntomas focales que requería internamiento para valoración de un ictus agudo, o el paciente que tuvo eventos focales y que remitieron en el curso de los siguientes minutos u horas, que se le llama isquemia transitoria. Un paciente con isquemia transitoria es una emergencia que debemos de saber valorar adecuadamente para evitar el infarto cerebral. La escala ABCD2 nos enseña que a mayor puntaje el paciente tiene un mayor riesgo de tener un infarto cerebral en los siguientes 24 a 48 horas, de tal manera que es una escala muy útil al momento de valorar al paciente. Si el paciente tiene más de 60 años se le da un punto, si llega a urgencias y tiene una presión 140 sistólica o 90 diastólica se le da un punto. Si la clínica del paciente fue disminución de la fuerza, hemiparesia, se le da 2 puntos. Si fue alteración del lenguaje como afasia o disartria, se le da un punto. Y si es un síntoma diverso, no se le da puntaje. La duración de los síntomas es importante, y cuando los síntomas duran más de 60 minutos se le da 2 puntos. Cuando duran de 10 minutos a 59 minutos se le da un punto, y si dura menos de 10 minutos no se le da puntaje. Así también, la presencia de diabetes en el paciente le dará un punto y su ausencia no le dará puntos. La escala va de 0 a 7 puntos, y a mayor puntaje, mayor riesgo de un evento vascular.
Si el paciente tiene de 0 a 3 puntos, se considera que es un paciente de bajo riesgo y ese podrá ser enviado a su casa posiblemente con una aspirina para ser consultado en el neurólogo en una cita programada. Pero ya los pacientes que tienen riesgo moderado con 4 a 5 puntos y riesgo alto con 6 a 7 puntos son pacientes que tienen riesgo alto de presentar infarto en los siguientes días, 1 o 2 días, por lo cual son pacientes que requerirán internamiento para estudio de la causa de la isquemia y poder determinar el tratamiento oportuno para evitar el infarto. Quisiera aclarar que la escala reciente que está publicada en el 2010 y 2011 se llama ABCD3I, pero es una escala más compleja que no tiene sentido que el estudiante la aprenda. Si yo creo que aprenden la ABCD2 es más que suficiente para evaluar a pacientes, porque la diferencia de una a otra escala no es demasiada. Si ustedes aprenden a usar ABCD2 es más que suficiente. Cuando el paciente ha llegado a la sala de urgencias con un síntoma neurológico focal agudo que haga sospechar al clínico en un evento vascular cerebral, debemos recordar que lo más importante es estabilizar las funciones vitales del paciente, al igual que el traumatismo y al igual que la cardiopatía isquémica aguda. Así pues, los cuidados generales serán básicos en la primera hora del paciente y esto le denominamos nosotros neuroprotección no farmacológica. La neuroprotección no farmacológica o el manejo médico general de estabilización del paciente ha logrado demostrar que reduce la mortalidad del paciente 23 a 30%, y eso lo puede hacer un médico general sin problema alguno. Lo primero que hay que garantizar en el paciente obviamente es que tenga una saturación de oxígeno mayor del 95% con puntas nasales si es requerido. Hay que también, por supuesto, controlar la temperatura y evitar la hipotermia o la hipertermia, porque la hipertermia en este caso produciría un aumento del consumo de oxígeno que produciría una pérdida de la isquemia. La frecuencia cardíaca tendría que estar en rangos normales y es importante para determinar si no hay arritmias letales en el paciente, que son frecuentes en el infarto maligno y en la hemorragia cerebral. La hipo y la hiperglicemia vitales porque pueden dar falsos datos de localización. Incluso el paciente con hipoglicemia o hiperglicemia severa debe ser corregida su azúcar para poder dar paso a una trombolisis en caso de que siga siendo necesario. La presión arterial es el manejo más importante de la neuroprotección no farmacológica, ya que dependerá de la perfusión cerebral el que el paciente tenga un buen pronóstico o no lo tenga. Así pues, si recordamos, la presión de perfusión cerebral es arriba de 70 milímetros de mercurio y este depende, por supuesto, de la diferencia de la presión arterial media y la presión intracraneal. Así pues, la única manera para garantizar una presión de perfusión cerebral adecuada es tener una presión arterial media arriba de 70 y de preferencia en 80 milímetros de mercurio. El paciente con un evento agudo llega a la mayoría de las veces hipertenso, 160, 180, 200, pero es práctica incorrecta bajar la presión arterial en los primeros días porque la presión elevada en estos pacientes lo único que está indicando es que el cerebro requiere más oxígeno en el cerebro a través de un incremento en el flujo sanguíneo que dependerá de la presión arterial. Si el paciente llega y le dan Nadalat o cualquier otro medicamento que baje la presión arterial, lo único que estarán haciendo es sacrificar la perfusión cerebral, aumentando la zona de isquemia y empeorando el pronóstico del paciente. Las soluciones endovenosas que requiere el paciente serán siempre soluciones fisiológicas, salvo alguna situación especial. No utilizamos soluciones al medio, soluciones Harman ni soluciones glucosadas, porque lo único que requiere el paciente es tener una homeostasis general que se garantiza por una solución isotónica como la solución solución fisiológica, y la velocidad de infusión dependerá de las condiciones del paciente y se recomienda que sea de 15 a 30 mililitros por kilogramo de peso. Recuerden, importante, no usen esteroides porque aumentan la mortalidad 20 a 30% por aumento de efectos protrombóticos de la presión arterial, de hiperglicemia y de infecciones. Están proscritos y contraindicados los esteroides en el edema citotóxico del infarto y de la hemorragia. Llegan a ser útiles en el infarto, en el edema vasogénico de los tumores, pero en el EBC están totalmente proscritos. El manejo de la presión arterial es muy importante porque la presión arterial tendrá mucha relación con el pronóstico final del paciente. Como lo indica la gráfica que mostramos, tiene un fenómeno de J. Presiones arteriales bajas de 120 sistólicas, 130 y 140 parece conllevar un mayor riesgo de mortalidad, en tanto que presiones entre 160 a 180 son los pacientes que llegan a tener menor mortalidad. De nuevo, aumentando de 180 a 200, el paciente incrementa su mal pronóstico. Así pues, que sin ser un estándar de referencia, pareciera que la presión arterial adecuada sistólica
en las primeras horas o días del infarto debe ser alrededor de 160 a 180 milímetros de mercurio. Esto favorece perfusión cerebral porque garantiza una presión de perfusión cerebral mayor de 70 en todos los casos. La reperfusión cerebral es la técnica estándar de referencia en el manejo del infarto cerebral agudo, y con restaurar la perfusión cerebral nos referimos básicamente al uso de trombolíticos para alisar el trombo que está ocluyendo la arteria. Hay varias técnicas que nos permiten reperfundir el cerebro que vamos a comentar a continuación. Así tendremos que la trombolisis en el infarto agudo puede ser endovenosa y puede ser intraarterial. Las dos son útiles y son convenientes, pero el estándar de referencia de nuevo para la trombolisis cerebral es la endovenosa. Y esto porque es mucho más fácil de aplicar y está bien probada para las primeras horas del evento. Antes de entrar en materia, quisiera dar los puntos más importantes. La trombolisis endovenosa está autorizada actualmente para el paciente con infarto cerebral agudo dentro de las primeras 4 horas y media de evolución. Y la trombolisis intraarterial está autorizada para los pacientes que tienen un evento en evolución grande entre las 3 y las 6 horas de evolución, en algunos casos especiales 8 horas, pero muy importante también a los pacientes que tienen contraindicación para trombolisis endovenosa. El único fármaco autorizado en épocas actuales para trombolizar el cerebro es el RTPA, que recibe el nombre de Actilice o de activador tisular del plasminógeno recombinado. De tal manera que este fármaco de tercera generación es el único autorizado, y es el único autorizado porque la evolución de la trombolisis cerebral no ha sido nada fácil. Las flechas en rojo son los estudios que resultaron negativos para la trombolisis, los naranjas son los que dieron paso al nacimiento de los fármacos de tercera generación, que en color verde son los que demostraron el funcionamiento de la trombolisis endovenosa en el cerebro. Los primeros estudios que utilizaron fármacos de primera generación, como el estudio australiano de streptokinasa, el estudio europeo de streptokinasa y el estudio italiano de streptokinasa, demostraron que había un exceso de mortalidad por conversión hemorrágica del infarto. Estuvo a punto de pararse en los 80 la trombolisis cerebral, pero afortunadamente salieron fármacos de segunda generación como el Ancrod y otros productos, donde se demostró que había un posible beneficio del uso de estos medicamentos sin un riesgo muy incrementado de hemorragia. Pero no fue realmente hasta que salieron los fármacos de tercera generación del tipo de el RTPA o del Actilice cuando realmente se demostró que el fármaco era útil para reducir mortalidad sin tener un exceso de hemorragias muy importantes. Los dos primeros estudios, que fueron los europeos, utilizaron dosis altas y ventanas hasta de 6 horas, y el estudio en verde que dice que es el NINDS demostró que la dosis terapéutica para trombolisis endovenosa es de 0.9 miligramos por kilo de peso dentro de las primeras 3 horas de evolución. Posteriormente saldría el estudio ECAS-3 hasta abajo, en verde, que demostraría que también se puede usar trombolítico RTPA a dosis de 0.9 miligramos por kilo en una ventana de hasta 4 horas y media. Así pues, en la época de la trombolisis cerebral moderna por vía endovenosa nace en el 95 con el estudio NINDS, posteriormente se confirma en Europa con el estudio SITMOS, y un análisis conjunto da la partida para que todo el mundo pueda hacer trombolisis, claro, teniendo en cuenta la experiencia de los grupos. Los estudios de abajo son estudios que están probando fármacos nuevos que todavía no salen positivos, pero son fármacos de cuarta generación, como es el desmoteplase, que está tratando de demostrar funcionamiento de la trombolisis endovenosa en horas extendidas hasta de 6 a 8 horas, pero todavía no está probado, por eso lo ponemos en rojo y en color naranja. El estudio original de Elena y Andy es del 95, que fue con el cual se probó la trombolisis realmente, nos muestra que los resultados de la trombolisis a las 24 horas no son espectaculares y el beneficio del paciente viene hacia los 3 meses sobre placebo. En el estudio original se compararon 312 pacientes tratados con RTPA contra 312 tratados con placebo. Como ustedes verán, el resultado global a las 3 horas fue de 0.06, muy marginal, pero realmente el beneficio franco de los pacientes es cuando se trata en la primera hora o primera hora y media. Así pues, que al igual que el trauma, la hora dorada del infarto cerebral es la primera hora. Posiblemente haya mejoría clínica de los pacientes si son tratados a las 2, a las 3 o a las 4 horas, pero es importante hacer conciencia de que mientras más rápido se reperfunde el cerebro, menos neuronas muertas y mejor pronóstico funcional para el paciente. Así, veremos cómo es la evolución hacia los 3 meses de los pacientes. En el mismo estudio de NINDS, vemos cómo a los 3 meses los pacientes que son tratados de placebo
tienen peor pronóstico funcional que los que son tratados con RTPA. Esto para todas las escalas de medición, que fue la escala de Rankin y la escala del NIN-10. Así vemos que las gráficas en verde son mayores en RTPA, lo cual implica un ranking y un NIN-10 de mejor pronóstico sobre el grupo tratado con placebo. Así también hubo una reducción ligera pero significativa de mortalidad hacia los 3 meses. El estudio SITMOST fue básicamente un estudio poblacional realizado en Europa para demostrar que la técnica de trombolisis era seguro en medio abierto, igual de seguro al menos que lo que se presentaba en los estudios clínicos aleatorizados como fue el estudio NIN-10. Los resultados del estudio SITMOST fueron espectaculares. Incluso tuvieron mejor resultado que los que se presentaron en los estudios clínicos controlados. Esta gráfica muestra la escala de ranking 0, 1, 2 y 3 de los pacientes que fueron tratados en los protocolos y en el SITMOS. Si ustedes ven en todos los estudios, en el estudio conjunto, los que fueron tratados con placebo, tuvieron recuperación 40% de los pacientes. En los estudios conjuntos clínicos aleatorios, como el estudio NIN-10 y los SECAS, se presentó 49% de mejoría en los pacientes tratados con RTPA o con Actelice o Alteplase. Pero en el estudio SITMOS, que fue el estudio de corte europeo, el beneficio fue 55%. Si ustedes ven la diferencia del placebo 40 contra el 55 del SITMOS, vemos que la diferencia absoluta es de 15%, lo cual es muy grande en magnitud, por lo cual se demostró que el RTPA era un fármaco seguro siempre y cuando se utilizara 0.9 miligramos por kilo y en este tiempo en las primeras 3 horas. Posteriormente, en el 2009 se aprobaría el uso hasta las 4 horas y media, pero es un fármaco útil que se debe utilizar con cierta experiencia. El gran problema con la trombolisis endovenosa es que lamentablemente muy pocos pacientes llegan a la sala de urgencia en las primeras 3 o 4 horas de evolución. Para 2004, con la ventana de 3 horas, tan solo en Estados Unidos llegaba a 1.8% a 2.1% de los pacientes, lo cual implica que casi el 98% de los pacientes estaban fuera de tratamiento trombolítico. Eso significaba que era una técnica muy eficiente en estudios, pero con un efecto poblacional muy bajo, por lo cual se intentó hacer un sistema organizado y esto logró mejorar los números para el 2009 en los mejores hospitales de Estados Unidos hasta el 21% de pacientes trombolizados. Pero finalmente una gran cantidad de estos pacientes no son tratados debido a la ventana terapéutica tan estrecha. Este es uno de los motivos por los cuales la trombolisis intraarterial surge para tratar de utilizarse en pacientes con ventanas más amplias de la trombolisis endovenosa. Miren, esta gráfica de la doctora Kidwell es bien interesante porque mide por resonancia magnética, difusión-perfusión, qué porcentaje de pacientes tienen penumbra isquémica viable. Se puede identificar que en las primeras 3 horas 100% de los pacientes tienen penumbra viable, pero ¿qué pasa después? A las 6 horas 75%, uno de cada 4 pacientes tiene penumbra isquémica viable y pueden ser tratados, pero por técnicas diferentes a la endovenosa. Así pues, la trombolisis intraarterial, tratar de liberar el trombo dentro de las arterias por uso de medicamentos o dispositivos mecánicos, tiene su validez en estos pacientes que no pueden ser tratados. Si bien la ventana terapéutica no está tan amplia como uno quisiera, pues al menos sí podemos tomar pacientes hasta 6 horas y en algunos casos 8 horas, cosa que la trombolisis endovenosa no puede lograr porque va perdiendo eficacia y aumentando el riesgo de sangrado. Así que hay pacientes para trombolisis intraarterial después de las 3 horas y trombolisis endovenosa menos de 3 horas o menos de 4 horas y media si utilizamos el criterio actual. Pero muchos pacientes siguen con tejido vivo, por lo cual es importante desarrollar técnicas nuevas de reperfusión cerebral más allá de las 6 horas. Si tomamos en cuenta los resultados del estudio ECAS-3 del 2009, podemos decir básicamente que la trombolisis endovenosa está autorizada hasta 4 horas y media. Una gran cantidad de pacientes en naranja son beneficiados por la trombolisis endovenosa, pero sigue habiendo una gran cantidad de pacientes que no son favorecidos por la trombolisis endovenosa y esos pacientes son sujetos a trombolisis intraarterial. Los fármacos trombolíticos no han dejado de evolucionar y actualmente se están probando técnicas de cuarta y de quinta generación para hacer medicamentos más seguros. Pareciera que la línea de investigación es hacia productos animales que vienen derivados de la saliva de varios animales. En el lado izquierdo, la víbora, que es de Filipina, Cayucelasma rhodostoma, tiene una saliva que es trombolítica y de esa manera mata a sus presas.
Así pues, la extracción de la saliva produce un producto que se llama Ancrod y ese se ha utilizado en algunos productos. A mano derecha, el producto de la saliva del vampiro común mexicano llamado Desmodium común. Es una saliva que también tiene un trombolítico que se ha sintetizado por medio de ingeniería y ha dado un producto llamado Desmoteplasa que se está probando actualmente hasta las 8 horas de evolución. En México estamos experimentando con la saliva de un animal. El problema es que es extremadamente raro y sale cada 6 meses y además tiene tendencias partidistas. Me refiero al chupacabras. El chupacabras tiene una saliva que se llama Chupateplasa y le estamos sintetizando. La verdad es broma. Lo que sí es cierto es que se está experimentando con la desmoteplasa, que es el vampiro mexicano, y el producto desmoteplasa se está produciendo en Dinamarca tratando de ampliar la ventana terapéutica hasta 8 horas, pero actualmente 4 horas y media a lo mucho para la trombolisis endovenosa. En conclusión de la trombolisis endovenosa, podemos decir que realmente es un fármaco muy útil en las primeras 4 horas y media. Como se muestra en la gráfica, la utilidad del medicamento es máxima cuando se aplica en los primeros 90 minutos, va decreciendo pero sigue siendo útil hasta que llega a la línea roja de 270 minutos, que son las 4 horas y media. A partir de ese tiempo aumentará el riesgo de complicaciones y no debe ser utilizado el trombolítico RTPA por vía endovenosa después de este periodo de tiempo, hasta que evidencia nueva demuestre seguridad de otro producto o con otras técnicas. La trombolisis intraarterial, por otro lado, tiene la ventaja de ser selectiva y llegar directamente al sitio de oclusión arterial, por lo cual utiliza dosis muy bajas de trombolítico por la arteria, habitualmente una tercera parte de la endovenosa. Si la intravenosa es de 0.9 por kilo de RTPA, la vía intraarterial utiliza dosis de 0.3 miligramos por kilo de peso. Otra ventaja es que se puede hacer trombolisis mecánica con uso de dispositivos y además es muy útil recordar que esta técnica logra abrir arterias en más casos que lo que hace trombolisis endovenosa. Tendríamos que continuar diciendo que la trombolisis intravenosa se utiliza en menos de 4 horas y media y la intraarterial, los criterios o las indicaciones para la intraarterial son pacientes con contraindicación para trombolisis endovenosa, como los pacientes que tienen cirugías recientes, traumatismos recientes o pacientes que tienen alteraciones de la coagulación o algún otro problema que contraindique el uso de la endovenosa y por supuesto pacientes que tienen trombos grandes o que tienen trombos después de 3 a 4 horas y media de evolución. La trombolisis intraarterial tiene la ventaja que tiene un control directo sobre el trombo y entramos por medio de una angiografía, identificamos el sitio de la oclusión, atravesamos un catéter que mide aproximadamente 1.2 milímetros, vemos que las arterias distales al trombo estén permeables, liberamos el trombolítico o usamos dispositivos y lo que queremos lograr en la mayoría de los casos es que se logre la apertura arterial como se muestra en la imagen de la derecha, pero más importante aún, queremos lograr beneficio clínico con el paciente, que es donde se presentan limitaciones con esta técnica tan impresionante. En este caso, un paciente de 5 horas de evolución se identifica una oclusión completa de la cerebral media izquierda, el paciente con una hemiplegia, una escala de NIH de 18 puntos. La oclusión se documenta en una proyección AP a la izquierda y una proyección lateral a mano derecha. Una vez que se identifica el sitio de la oclusión, enseguida se logran subir los dispositivos a través del trombo con catéteres de 1.2 milímetros de grosor. Se logra liberar una pequeña dosis de RTPA menor de 0.3 miligramos por kilo de peso. Posteriormente se logra abrir un balón de angioplastía que también mide alrededor de 1.5 a 1.3 milímetros para intentar lograr abrir la arteria. Terminando el procedimiento de angioplastía, tendremos que hacer un disparo de control. Y este disparo de control tendría que mostrar en la mayoría de los casos una repermeabilización completa de la cerebral media, como en este caso. Aquí mostramos que se abre el trombo, se libera todas las ramas de la media y esto conlleva una mejoría clínica del paciente. Hay que recordar que lo importante es la mejoría clínica del paciente y no tanto el resultado angiográfico que se presenta en la mayoría de los casos, por lo cual hay que tener adecuada decisión de los pacientes para poder obtener el máximo beneficio de esta técnica, que utiliza dosis pequeñas de RTPA y una gran cantidad de dispositivos mecánicos que favorecen la liberación del trombo. En la trombolisis intraarterial tenemos la oportunidad de usar catéteres que pueden ser multiperforados o de una punta, pero que nos permiten liberar el fármaco RTPA, como le indica la imagen de la derecha, distal y en el trombo. Eso facilita la remoción del coágulo para que otros dispositivos favorezcan su liberación.
Después del uso del medicamento y de la guía, un dispositivo útil es el balón de angioplastía que se muestra a la izquierda, y en el caso de la derecha se muestra la apertura de las arterias con el uso de un balón que, como les comentaba, mide pocos milímetros de grosor, y esto permite planchar el trombo para que se fragmente y logre la liberación de ramos proximales de la arteria. En este caso se muestra un balón inflado después de la aplicación del fármaco, y en mano derecha se muestra cómo se logra recuperar la arteria completa con un flujo cerebral adecuado. Otros dispositivos pueden ser lazos o retractores que tienen la misma función de pescar el trombo y lograr retraerlo de la circulación, por lo general aplicando un poco de RTPA previa. El dispositivo más novedoso, aprobado al menos en Estados Unidos por la FDA, es el dispositivo aprobado en el protocolo MERCI, donde se logra introducir un dispositivo similar a un sacacorcho, cuya función es introducirse dentro del corcho o del trombo, darle vueltas, enroscarlo y lograr destapar la arteria como si se destapara una botella de vino. La ventaja de este dispositivo es que se utiliza prácticamente mecánico sin aplicación de RTPA, y se ha probado en Estados Unidos para la retracción de trombos hasta las 8 horas, por lo cual es un dispositivo que pareciera que es útil en un tiempo o en una ventana terapéutica distal a las convencionales. La evidencia médica de la trombolisis intraarterial es muy vasta, pero basta con mencionar los dos primeros estudios que dieron parte al uso de la trombolisis intraarterial. El primer estudio, el estudio PROAC realizado, demostró que las arterias se podían abrir hasta prácticamente un 70% de los casos, pero la valoración clínica del paciente no fue muy buena, por lo cual se solicitó a la comunidad médica realizar el estudio PROAC 2. En el estudio PROAC 2, utilizando trombolítico, en esta ocasión un fármaco de segunda generación prourquinasa, se demostró que la trombolisis intraarterial hasta las 6 horas de evolución era mejor que placebo clínicamente, comparando una mejoría de ranking 2 a 90 días en 121 pacientes del grupo del grupo prourquinasa, a comparación de 59 del grupo placebo. La diferencia fue rotunda: 40% de beneficio en el grupo de prourquinasa contra 25% de placebo, dando un beneficio absoluto del 15%, similar a lo que produce la trombolisis endovenosa, por lo cual se requieren tratar 7 pacientes con trombolisis intraarterial en las primeras 6 horas para obtener un paciente con discapacidad leve o asintomático, a comparación de placebo. Como podrán ver, en PROACT 2 también se demostró que las arterias pueden ser recanalizadas 66 a 70% a comparación de 18% del placebo. Así, la posibilidad de abrir arterias y obtener beneficio es muy grande, y el riesgo de sangrado cerebral es del 10% o menos, datos un poco más elevados de la trombolisis intravenosa, pero ese efecto no se le puede aplicar a la trombolisis, sino a la ventana terapéutica más ampliada, que expone al paciente a mayor riesgo de tener sangrado. Podríamos concluir de la trombolisis que la trombolisis es muy útil, y lo más importante es tratar de recanalizar el vaso. Los estudios de trombolisis intraarterial han demostrado que en el paciente en el cual se puede recanalizar la arteria tienen un mejor pronóstico a comparación de los pacientes que no se logra recanalizar la arteria. Así, el 49% de los pacientes en los cuales se pudo recanalizar la arteria tendrán un buen pronóstico, comparado solo con el 9.6% de los pacientes en los cuales no se pudo recanalizar la arteria. Es lo más importante intentar recanalizar la arteria en todo lo posible, siempre y cuando tomando en cuenta los riesgos de ambas técnicas y sabiendo aplicar la correcta en el momento correcto. Para que la trombolisis intraarterial entre a la trombolisis de las primeras 3 a 4 horas y medias, es importante que se compare con la trombolisis endovenosa, y actualmente no sabemos realmente si esta técnica es superior, igual o peor que la trombolisis endovenosa. Hasta que no salgan publicados los artículos en donde se comparen face to face o cara a cara ambas técnicas en la ventana terapéutica temprana, no sabremos si la técnica será superior o igual, y seguirá siendo la trombolisis endovenosa el estándar de referencia. Estamos esperando el resultado de ese estudio y de muchos otros estudios que están demostrando la efectividad de ambos medicamentos en las primeras horas. El estudio síntesis saldrá publicado en un par de años, y con estos resultados podremos saber si los intervencionistas somos competitivos en la primera etapa del infarto, que es la etapa de las primeras 3 horas. Por lo pronto, la trombolisis endovenosa sigue siendo estándar de referencia
y posteriormente la trombolisis intraarterial es una técnica útil y de apoyo para estos pacientes. Finalmente, el manejo del edema cerebral en el infarto es muy importante porque es en gran medida lo que termina con la difusión del paciente. El edema cerebral es manejado con medidas farmacológicas y algunas veces con intubación para manejar la vasodilatación cerebral, pero realmente en el edema maligno que sucede tras un infarto hemisférico es poco probable que estas técnicas lleguen a ayudar. Así pues que la técnica más moderna es intentar quitar el hueso de manera temprana para que el paciente tenga posibilidades de que no suceda una herniación por edema maligno y permita la sobrevida. Es muy importante recordar que siendo este un paciente crítico, la idea de la cirugía es evitar la muerte y no mejorar pronóstico. El manejo general del edema, como es la osmoterapia con manitol, la hiperventilación, el uso de relajantes y el coma barbitúrico realmente no han demostrado impactar en la sobrevida del paciente con infarto maligno. Así pues, son útiles para pacientes con infartos leves a moderados, pero los efectos severos no sirven. Esto bien demostrado y por lo cual se ideó la técnica de la craniotomía descompresiva. La craniotomía descompresiva fue probada en varios estudios, principalmente alemanes, donde demostraban que quitar el hueso de manera temprana antes de que iniciaran los datos de herniación cerebral, como deterioro del estado de alerta y dilatación pupilar y decorticación, eran útiles en salvar la vida del paciente. Estos estudios alemanes son los siguientes: Decimal, Destiny y Hamlet. Estos tres estudios fueron utilizados para hacer un análisis conjunto o un pool análisis y dar un riesgo de beneficio en conjunto. Así pues, el pool análisis nos demuestra lo siguiente. En un paciente con infarto cerebral maligno sometido a tratamiento convencional, que es el que les mostré en la primera gráfica, manitol, hiperventilación, tiene un buen pronóstico en el 2% de los casos, en tanto que una mortalidad del 71%. Por el lado contrario, los sometidos a cirugía o craniotomía temprana tienen un buen pronóstico del 14%, que es mucho más alto, y una mortalidad del 22%. La reducción absoluta de mortalidad en estos pacientes es del 50%. El NNT indica que por cada 2 pacientes con infarto maligno que manden a cirugía, evitarán una muerte y posiblemente el paciente obtenga algo de beneficio clínico. Falta definir qué dijeron los autores que es edema cerebral maligno. Para obtener estos beneficios hay que pegarnos estrictamente a los criterios de los autores. Los autores de los artículos consideran que el paciente, para tener beneficio, debe tener entre 18 y 60 años y tiene que cumplir con los siguientes criterios. Ellos definen infarto maligno cuando el paciente tiene más de 15 puntos en la escala de NIH al ingreso al hospital o antes de las primeras 45 horas de evolución, o que tiene deterioro del estado de alerta en esta ventana de tiempo, 45 horas o menos. También consideran que la tomografía tenga una lesión mayor del 50% o por resonancia magnética, cuando se mide el volumen, un volumen mayor de 145. Si cumple criterios de NIH mayor de 15, deterioro de la conciencia desde el ingreso, es un paciente que hay que mandarlo a cirugía temprana, quitar el hueso antes de que entre en coma y se deteriore. Esta maniobra tan sencilla en el paciente grave de la etapa aguda en las primeras 45 horas logrará salvar la vida del paciente si así se plantea ante la familia. Mucho cuidado hay que tener en no decirle a la familia que le van a salvar la vida y va a caminar, porque son medidas heroicas que buscan salvar la vida en los pacientes. Finalmente, no me queda más que agradecer su participación. Este es mi correo electrónico, lo pongo a su disposición, luismurillo@ipao.com.mx, para cualquier duda o comentario en relación a la plática. Agradeceré sus comentarios para tratar de mejorar siempre las presentaciones para los estudiantes de medicina. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega. El estudiante comprenda que dentro del grupo de las patologías vasculares cerebrales existe la patología isquémica, que es la isquemia transitoria y el infarto cerebral, en azul, y existe la patología hemorrágica,
que es la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. En Estados Unidos, 80% de los eventos son de tipo isquémico, en tanto que en México, 64% de los eventos son isquémicos y 30% son hemorrágicos. Un grupo muy pequeño de la patología está representado por la trombosis venosa cerebral, que en México está muy asociado a la época del puerperio en mujeres posteriormente a una cesárea, aunque es una patología rara. Si nos centramos en los cuadros azules, la patología isquémica, el infarto cerebral, lo estudiamos de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico y se divide en varios grupos. El primer grupo y más importante es el evento aterotrombótico, el cual tiene su origen en las placas de ateroma que se desarrollan a nivel de la arteria carótida, a nivel del cuello, a nivel de la arteria vertebral, a nivel del arco aórtico, denominándose aortoembolismo, o en algunos casos por patología de aterosclerosis intracraneal a nivel del polígono de Willis. El segundo grupo de infartos es el infarto lacunar, el cual es un infarto pequeño que mide menos de 15 milímetros y está localizado por definición en partes profundas del cerebro y ocurre en pacientes hipertensos. Los eventos cardioembólicos, que son los segundos en frecuencias, y los de peor pronóstico, están relacionados con en adultos. Más del 12% están representadas por cardiopatía isquémica y el 10% de las defunciones globales son producidas por enfermedad vascular cerebral. De tal manera que la enfermedad vascular cerebral representa 5.5 millones de defunciones anuales. Si ustedes ven en la gráfica, podrán observar que 85% de estas defunciones ocurren en países en vías de desarrollo y en países emergentes como México, por lo cual es imperativo que nosotros que estudiamos medicina en México aprendamos a tratar esta patología catastrófica. En México, debido al gran interés que tenemos en la comprensión de esta patología, hemos hecho muchos estudios epidemiológicos para tratar de comprenderla. Ya hemos estudiado aproximadamente 7,000 pacientes en varios registros, iniciando la experiencia en México con el registro del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, seguido por el estudio René-Basque de diseño transversal que reunió 2,000 pacientes en 17 estados de la República. Posteriormente se inició el registro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que a las fechas actuales ya debe estar alrededor de 1,000 pacientes, y la perla de la corona, el estudio Premier, el cual, con un diseño prospectivo a un año de seguimiento, nos permitió comprender parte de la evolución de los pacientes con infarto cerebral. Algunos datos se mostrarán durante la plática. Existen diferencias epidemiológicas en cuanto a la clasificación de la enfermedad vascular cerebral, pero es importante que ocurre cuando una arteria del polígono de Willis se rompe, principalmente por una dilatación aneurismática, y el sangrado va a bañar al cerebro alrededor, localizándose principalmente en el espacio subaracnoideo y diseminándose por el líquido cefalorraquídeo. De tal manera que esta clasificación es vital porque dependiendo la clase de evento que tengamos, va a ser el tratamiento que ofrezcamos al paciente que tenemos en la sala de urgencias. Es importante recordarles que el pronóstico de la enfermedad vascular cerebral es grave, y en especial en México, donde no hemos desarrollado los mecanismos de tratamiento adecuados, tenemos un pronóstico malo, temprano y tardío. Ustedes verán esta gráfica que es muy importante, que es la escala modificada de ranking, donde nos valora el paciente cómo estuvo después de un evento vascular, de tal manera que el ranking de 0 es el paciente que se recupera 100%, y en el otro extremo el ranking de 6 es el paciente que fallece. En el ranking intermedio, el 1 y el 2 son los que tienen buen pronóstico con algunas secuelas, el ranking 3 es el paciente que camina con bastón, el 4 es el que está en silla de ruedas, el 5 es el que requiere asistencia para hacer sus actividades de vida diaria y está obviamente en cama. De tal manera que esta escala nos permite clasificar el pronóstico del paciente. A 30 días, en el grupo de sujetos estudiados aquí en México, como podremos ver, 54% de nuestros pacientes tienen mal pronóstico, por lo cual a los 30 días la enfermedad es bastante grave, teniendo en términos generales en México una mortalidad cercana al 12% de los eventos. Una fuente embólica de alto riesgo. La causa más común de ellos es la fibrilación auricular, que se presenta frecuentemente en mujeres o varones, más frecuentemente en mujeres por arriba de los 75 años de edad, aunque también hay otras causas que hay que estudiar, como son los infartos agudos al miocardio recentes, las fallas cardíacas descompensadas,
los problemas valvulares de corazón izquierdo, entre otros tantos, como pudiera ocurrir en el síndrome de seno enfermo y en prótesis mecánicas. El cuarto grupo, denominado vasculopatía no heterotrombótica, ocurre cuando hemos descartado los tres grupos previos, de tal manera que son pacientes que no tienen perfil metabólico de riesgo, son pacientes que no tienen eventos cardioembólicos y son pacientes que no son hipertensos. Así pues, estos cuatro grupos conforman la mayoría de los infartos cerebrales. Los grupos de la extrema derecha, los no determinados, ocurren cuando, a pesar de todos los estudios diagnósticos posibles, no podemos documentar qué es lo que ocurre con el paciente, u ocurre cuando el paciente tiene varios mecanismos y no podemos determinar cuál de ellos fue el que ocasionó el infarto. Si nos centramos ahora en las gráficas rojas, podremos identificar las causas de las hemorragias cerebrales. El grupo general se denomina hemorragia intracraneal y de estas, la más frecuente es la hemorragia intracerebral, que es el derramamiento de sangre por una ruptura arterial, y este derramamiento de sangre ocurre dentro del parénquima cerebral o dentro del cerebro. Y el segundo grupo, que es la hemorragia subaracnoidea, el día de hoy nos toca revisar el tema del tratamiento del infarto cerebral. Haremos hincapié, por supuesto, al tratamiento agudo del infarto cerebral. La importancia del infarto cerebral es grande debido, y como verán en la plática, a que es una patología muy prevalente con una alta mortalidad. Como se ilustra en la presente diapositiva, ocurren aproximadamente 17 millones y medio de eventos vasculares cerebrales, contabilizando infartos y hemorragias cerebrales, esto en todo el mundo. Y como se muestra al lado izquierdo de la gráfica, la gran mayoría de estos eventos, cerca del 67%, ocurren en países en vías de desarrollo, en tanto que solo un 33% ocurren en países de primer mundo. De tal manera que es un trabajo muy importante para los países emergentes y en vez de desarrollos, comprender, estudiar y aprender a tratar a estos pacientes. Las enfermedades catastróficas que habitualmente terminan con la vida del individuo adulto son las más importantes, las enfermedades coronarias, representando el 12.5% de los casos, la enfermedad cerebrovascular, representando el 10% de los casos, y en mucho menor índice, obviamente, las infecciones pulmonares bajas, los problemas perinatales y, por supuesto, en quinto lugar, el VIH-Sida. Anualmente en todo el mundo ocurren 55 millones de defunciones.